brevemente les compartirá su experiencia que se titula Una adecuación curricular para Tommy. En la mesa, en la presentación, van a estar Almadelia García Bonilla, vayan levantando la mano, Diana Carla García Hernández, Fernanda Mayer Camacho Leiva e Ixel Edith Pérez Felicastro. Tomás es un niño de 9 años de edad que actualmente cursa el 4º año de primaria en una escuela de la delegación Xochimilco. La conducta y desempeño académico de Tomás comenzó a repercutir de una manera negativa a partir del 3er año de primaria. Estos cambios fueron atendidos de manera conjunta entre la maestra de apoyo, la docente, así como sus padres en el 4º año de primaria. Al trabajar con Tomás en pruebas proyectivas, como fue el dibujo de la figura humana, se observó la falta de autoestima, el poco control de sus emociones y retraimiento en su casa y escuela. Al realizar observaciones en el aula y receso, así como entrevistas tanto a padres y docente, notamos la conducta tímida en Tomás, también la falta de interacción con los demás alumnos. Pudimos notar que el retraimiento de Tomás se debía a problemas emocionales en su familia que repercutían de una manera significativa en su desempeño escolar, por lo cual se sugirió a los padres trabajar en la comunicación e interacción en familia, ya que su comportamiento es pasivo en el aula y en su hogar es agresivo. La falta de comunicación, de la expresión de sus emociones, era la causa incluso de su falta de participación en el aula. En las adecuaciones socioemocionales se sugieren actividades que lleven a la interacción entre sus compañeros de clase por medios de juegos, reforzando las materias de español y matemáticas. Las estrategias de aprendizaje utilizadas para este fin son la lotería numérica en pensamiento matemático para obtener el aprendizaje esperado, que es la lectura, escritura y ordenamiento de números hasta de 5 cifras, y los párrafos en lenguaje y comunicación con el fin del aprendizaje esperado, que es utilizar el punto y aparte para organizar la información en párrafos. Buenas tardes. A continuación vamos a profundizar un poco de los aspectos que vimos en el video. Vamos a hablar un poco de Tomás, sobre las entrevistas que se realizaron, así como las adecuaciones que realizamos en un aspecto socioemocional. Buenas tardes. En el caso de Tomás, él es un niño que está cursando el 4º año de primaria. Nuestro objetivo sobre el trabajo que hemos estado realizando fue el tratar de entender el por qué él mostraba esa timidez en la escuela que le impedía la participación en el aula y pudiera interactuar también con sus compañeros. También el por qué de repente también era agresivo, incluso la maestra también nos lo llegó a mencionar. Entonces el indagar por qué tiene esa falta de seguridad al hacer las cosas. Le hicimos entrevistas a los padres y a Tomás y también a la maestra. Las actitudes de su padre fue muy accesible porque se había muy interesado que su hijo tuviera un crecimiento. El de su madre, al tocar aspectos de Tomás, como que no era tan accesible, y la maestra tenía como mucho interés en trabajar en conjunto con los padres para el crecimiento de Tomás. Buenas tardes, mi nombre es Itzel. Tomás es un niño que le gusta mucho jugar al Xbox, entonces por eso usamos estas estrategias más enfocadas al juego, porque, por ejemplo, en el pensamiento matemático usamos estas estrategias, ¿no? de monedas y billetes con las actividades de Tutti Frutti y pagando sin cambio. Y en las de lenguaje y comunicación, los párrafos y las monografías, ¿con qué finalidad?
para que Tommy pueda, bueno, interactúe un poco más con sus compañeros y tenga esa seguridad que a él le hace falta un poco. Nos parece un aspecto muy importante la seguridad para la participación en el aula y la interacción con sus compañeros, pues al observarlo en clases, ya que tuvimos la oportunidad, se ve cuando a Tomás le dan la palabra, se encuentra motivado y siempre está buscando algo para interactuar con sus compañeros. Lo hacía preguntando si estaba tal vez él bien en sus trabajos. Entonces buscamos dinámicas para que se pudiera integrar más con sus compañeros. Así también, como se menciona en el video, dinámicas con su familia, para que hubiera más comunicación, para que los tiempos libres que se tuviera entre todos, ya sea con sus dos hermanas y su hermano, se pudiera interactuar y reforzar esa seguridad con la comunicación. Ustedes como, esta es una pregunta, entonces la parte emocional, ¿qué tan importante es para que ella tenga un aprendizaje significativo o un cambio en el aprendizaje? Nosotros nos dimos cuenta que la parte emocional para Tomás es muy importante porque no tenía tanto problema en aprender en la escuela. O sea, sabemos que si lee un libro, sí tiene, o sea, sí entiende el texto y esas cosas, pero la parte emocional era muy significativa porque él siempre como que busca la aprobación. O sea, a pesar de que esté bien, como que siempre dice, ay, así está bien, o sí está bien como lo hice, y entonces el aspecto emocional es muy importante para su aprendizaje. Una vez dicho esto, entonces ustedes, ¿de qué manera trabajaron esa autorregulación de él? Aparte, o sea, no nada más de trabajar con sus padres, sino de él mismo. Sí, con él trabajamos en casa también para que él pudiera tener esa seguridad, no tanto en la casa también, sino en la escuela, que era lo que notamos, que eso le estaba como que no le permitía que él avanzara y que se retrayera mucho en el momento de participar o, como mencionó mi compañera, entregar las actividades. No tenía la confianza de presentarlo porque él pensaba que estaba mal. Entonces él necesitaba esa aprobación y nos dimos cuenta que con él era trabajar en ello para que pudiera desenvolverse más en el clima áulico y en casa también el que tenga mayor interacción con los papás, porque eso también implica el que él también sea tímido porque no tiene la interacción que debería de tener, para que él también cree esa confianza y pueda desenvolverse mejor. Y la última, ¿por qué decidieron matemáticas y español? Esas las quisimos tomar como de base porque no va mal, pero creo que son las que más se tenían que reforzar en este aspecto. El lograr que en esas dos materias que son principalmente que se le dificultan, reforzar tanto su autoestima y que él pueda hacer las cosas bien, porque era también como que esa falta de inseguridad que no pudiera lograr realizar las actividades. Entonces aprovechamos esas actividades para que también pudiera reforzar esas dos materias. Y en diferentes actividades de matemáticas, ya sea poniéndole una suma, una división, que leyera cifras, se veía incluso que él, al darle la seguridad de tú sabes que hazlo como tú quieras, hazlo como tú puedas y seguro de tu resultado. Y cuando se equivocaba, él incluso proponía cosas que lo hacían mejorar. Y entonces eso me mostró que la comunicación, que poderle brindar a él esa seguridad sin los estigmas que podría llegar a tener en la escuela de sus compañeros o incluso de su familia, lo limitara. Además de que se revisaron los cuadernos de español y matemáticas, no notamos así un gran problema, solo en español, que les falla un poco el punto y coma y la ortografía. Y en matemáticas aún no logra escribir ni leer cantidades mayores a 5 cifras. Por eso decidimos hacer este tipo de actividades. Una pregunta, ¿por qué es importante en una adecuación curricular analizar el contexto familiar? Bueno, como podemos saber, Tomás tenía un concepto diferente de su familia, de que, por ejemplo, lo apoyaban a veces un poquito más, cuando tenía
cosas de menor dificultad, en menos grados, pero entonces comienza tercero, empieza a haber ausencia y se empieza a notar en sus cuadernos y en sus calificaciones esa ausencia de sus padres, de atención en cuanto a sus hermanos. Y entonces la maestra les hace presente a los padres que esto está pasando, Tomás es retraído, no quiere participar, sus calificaciones están así. Sus papás comienzan con una iniciativa de querer trabajar con él en las tareas, incluso en jugar con él, y se ve una mejora muy significativa en sus cuadernos, en verdad. Y también la maestra lo comenta cuando se da cuenta que los papás están interesados en esto, y la mejora es tan buena que la maestra incluso siempre propone más juntas, los manda a llamar más que otros padres. Entonces, ¿consideran que la aplicación de la figura humana para detectar aspectos emocionales en el diseño de su adecuación curricular corresponde a un diagnóstico o corresponde únicamente a la detección de alguna problemática en el aula? Me parece que si se llegara a un diagnóstico tendríamos que hacer incluso más pruebas, y la problemática en el aula ya se determina, por ejemplo, hablando con la maestra, observándolo en clase, y todo eso ya tendría que ser un trabajo incluso en conjunto con un psicólogo clínico, y pues así tener una mejora más significativa que la que se está teniendo ahora, que se sigue trabajando con esto. Entonces, el psicólogo educativo no realiza diagnósticos en el ámbito educativo cuando se trata Sí, también. ¿Y la figura humana corresponde a un diagnóstico del psicólogo educativo o únicamente es parte de la psicología clínica? No, corresponde también al diagnóstico para intervenir como psicólogo educativo. Sí, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención que en adecuaciones curriculares se da en primera instancia una evaluación psicopedagógica, ¿no? Y como el grupo anterior y como ustedes, pues también emplean esta estrategia, ¿no?, inicial, que es la evaluación psicopedagógica, que es a través de los instrumentos que hace uso esta disciplina. Pero sí, a veces se presta mucho esta confusión entre que es un diagnóstico, lo establece únicamente un psicólogo clínico en el ambiente o en el contexto escolar. Pero el psicólogo educativo, pues justamente cuando se trata de atender de manera individual, hace un diagnóstico más personal como el de la figura humana. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar la participación de ustedes y esta parte de intercambio, a mí me gustaría que alguna pudiera compartir todos estos elementos que ustedes revisaron durante el proceso de la evaluación psicopedagógica, qué tanto les sirvió, porque yo escucho que analizaron muy bien los cuadernos, es decir, diferentes elementos que están en el contexto escolar, ¿no? Entonces, sí hay algunas actividades o técnicas proyectivas que pertenecen al modelo clínico, se recuperan desde la perspectiva de la psicología educativa, pero también tuvieron una inmersión muy importante, tanto en el ambiente escolar, el contexto escolar, como en el contexto de la familia, ¿no?, en el contexto del hogar. Y eso es precisamente lo que plantea el modelo inclusivo. Plantea que se haga un análisis contextual, más que una evaluación diagnóstica o un diagnóstico con el modelo anterior clínico, ¿no? ¿Qué les pareció esta cuestión de entrar en contacto con una realidad, la realidad de la familia y la realidad de la escuela? ¿Les dieron buenos datos, buena información para identificar todas las características o necesidades de apoyo para Tomás? Bueno, primero, con todo el material que usted nos brindó, nos sirvió muchísimo, porque nosotros no habíamos hecho una evaluación psicopedagógica, entonces se nos complicó un poco, pero ya indagando en todo el material que usted nos dio, se nos hizo un poco más fácil, pero también fue algo muy interesante trabajar desde el aspecto familiar, porque nos brindaron sus papás una gran oportunidad de trabajar con ellos, y es un trabajo que nunca habíamos, hasta este semestre nunca habíamos hecho. Entonces sí es algo como muy significativo, al menos para mí sí. Tiene un gran significado y abre muchas oportunidades a futuro.
Bueno, creo que esta es una muy buena experiencia que nosotros nos llevamos. El trabajo fue muy bueno, tanto por los padres que nos brindaron la oportunidad. La maestra incluso también se portó muy accesible, eso nos permitió avanzar de manera muy rápida y sí se nos complicó un poquito, pero fue un trabajo que al final es muy significativo. Entonces, creo que con él podemos seguir trabajando y lograr que avance como hasta ahora ha ido avanzando poco a poco. Con él apenas este semestre empezamos a trabajar y hemos notado cambios en él. Entonces, pues vamos a seguir trabajando con él y es algo que nos llevamos, algo muy bueno que nos llevamos todos. Sí, el entrar en el aspecto familiar, llegar a la confianza, al compromiso que se tenía y hoy en día decir que esto no es solo un trabajo y que vamos a seguir trabajando con él y siempre comunicarnos con él para que se rompiera el hielo y tuviéramos accesibilidad con todos y decirle que hoy incluso la presentación está dedicada para él. Y fue una experiencia muy increíble para mí también. Sí, yo creo que esa parte final que comentas es importante resaltar, ¿no? El apoyo de los padres, la confianza en lo que ustedes están trabajando, en lo que les plantearon, eso es muy importante. Y un detalle para todos los que estamos aquí, que recordemos que como psicólogos educativos cuidamos mucho los datos con el tema de confidencialidad. Pues también reiterarles a los papás, yo sé que ustedes se lo dijeron, que esta información nada más es para nosotros y que nadie más la va a manejar fuera de este espacio. Y después únicamente es para ustedes y para la familia y para Tomás, ¿no? Que también nos está acompañando. Así yo quiero que todos le demos un aplauso a ustedes.